¿Existe labor esclavo hoy en día, Infelizmente sí, y viene creciendo cada vez más. Ese tema extremadamente polémico va a traer una historia chocante. Un informe divulgado por la ONU trajo a la tona descubrimientos tristes sobre la situación de grupos minoritarios en la región de Shenzhen. Sí, la China también mantiene esa práctica. De acuerdo con ese informe, hay indicios de que esos grupos están siendo obligados a trabajar contra su voluntad en los sectores agrícola y manufacturero. Esa situación estaría ocurriendo por medio de dos sistemas estatales presentes en Shenzhen, centros de educación y entrenamiento profesionalizante, donde esas minorías son detenidas y forzadas a trabajar, y la transferencia de trabajadores rurales para empleos con bajos costos, prometiendo mejoras en sus vidas. Aunque el gobierno de la China afirme que esos programas visan ofrecer oportunidades de empleo y mejorar la vida de esas minorías, el informe indica que muchos trabajadores están siendo explotados y no tienen otra opción. Sobre el trabajo que realizan, es importante destacar que China niega fuertemente esas acusaciones, diciendo que son mentiras creadas por Estados Unidos y países occidentales. Según el gobierno chino, ellos creen que esas acusaciones son hechas para perjudicar el crecimiento y la estabilidad de Shenzhen, además de interferir en el proceso del país. En Pekín, un periodista sacudió a todos al relatar que niños de tan solo 9 años de edad estaban trabajando exhaustas horas en fábricas. Algunas de esas criaturas fueron vendidas, mientras otras fueron enviadas por los padres en un intento desesperado de escapar de la miseria. El famoso diario China Daily en la época notició que 167 niños fueron rescatados de una fábrica en la ciudad de Zhongguan, y las autoridades rápidamente tomaron medidas, efectuando varias prisiones. La estimación era de que más de 1000 niños estaban trabajando en esas condiciones en por lo menos una ciudad en el sur de China. En respuesta a todo este caos que estaba ocurriendo contra el país, el gobierno chino anunció en 2007 una gran operación para combatir el trabajo esclavo y el trabajo infantil en su territorio. Esta acción sucedió después de que fue descubierto que niños estaban siendo forzados a trabajar en fábricas de ladrillos. Sin embargo, un experto llamado Daniel Greffes señaló que este incidente sugirió que las prácticas de trabajo esclavo e infantil aún persistían en China, desafiando los esfuerzos de combate. Los diarios locales reportaron que los líderes comunistas de la ciudad de Zhongguan orientaron a la policía y a las autoridades laborales a rescatar a los niños y a castigar severamente a los responsables de su tráfico. Desde 2016, también han sido construidos campamentos de reeducación, a donde son enviadas personas consideradas poco confiables por comportamientos como el uso de aplicativos de mensajes encriptados, el consumo de contenido religioso o hasta tener familiares viviendo en el extranjero. Aunque China lo llama escuela de desradicalización, documentos señalan que esos lugares son en realidad un sistema de confinamiento, con el objetivo de sustituir identidades religiosas y culturales por una lealtad forzada al Partido Comunista. Sin embargo, el consumo forzado no se limita solo a los campamentos. Desde 2018 ha ocurrido una gran expansión industrial en Shenzhen, con la contratación de centenares de fábricas. El gobierno ve el trabajo como un camino para transformar las ideas absolutas de las minorías de Shenzhen, convirtiéndolas en ciudadanos chinos modernos y asalariados. En marzo de 2020, el instituto divulgó un informe que trajo información preocupante. Identificó a 83 empresas extranjeras y chinas que presuntamente se beneficiaron de la utilización de trabajadores uigures fuera de la región de Tianjin, en China, a través de programas de transferencias de trabajo potencialmente abusivos. ¿Y quiénes son los uigures? Bueno, es un grupo que está formado por cerca de 12 millones de personas. Los uigures tienen su propia lengua, que es parecida al turco, y se identifican con la cultura de otras naciones de Asia Central.
De acuerdo con la ASPI, es probable que al menos 80.000 uigures fueron transferidos de Tianjian y enviados para fábricas en varias cadenas de suministros, incluyendo electrónicos, pruebas y automóviles, a través de política gubernamental conocida como Ayuda de Tianjian. El informe identificó a 27 fábricas en 9 provincias chinas que tienen utilizado la mano de obra uigur transferida desde 2017. La ASPI entró en contacto con las 83 fábricas mencionadas en el informe para confirmar información relevante sobre sus proveedores. Algunas empresas respondieron antes de la publicación del informe y ofrecieron sus aclaraciones. Luego, otros informes afirmaron que millones de uigures y otras minorías étnicas están siendo detenidos en campos de reeducación en la región de Tianjin, en China, y obligados a trabajar en fábricas. Además, estas personas están siendo trasladadas a otras áreas fuera de Tianjin bajo un programa de transferencia de mano de obra coordinado por el gobierno. Estas acusaciones ganaron cada vez más evidencia, dejando la situación cada vez más patente para todo el mundo, identificando que uigures y otras minorías étnicas están siendo empleados en condiciones de trabajo forzoso en las fábricas que suministran productos a grandes empresas globales. En 2021, el gobierno de Estados Unidos se pronunció diciendo que Tianjin, el propio gobierno, es el tratante. Las autoridades de allá están usando métodos crueles para obligar a los prisioneros a trabajar en fábricas o en lugares cercanos, produciendo una variedad de productos que se distribuyen mundialmente. Esos productos incluyen ropas, calzados, tapetes, alimentos, materiales de construcción, componentes de energía renovable, electrónicos, productos químicos, entre otros. Desde que esos abusos salieron a la luz, hubo una creciente indignación internacional. Aunque al principio el gobierno chino negó todas esas acusaciones, se toparon con testimonios de testigos y reportes detallados de varias fuentes. Por fin, la República Popular de China admitió la existencia de los campos de detención. Las autoridades chinas justificaron esas instalaciones como una medida necesaria para combatir el terrorismo, a la vez que afirmaron que muchas de ellas ya habían sido cerradas. Pero estos campos se han multiplicado más y más en número y tamaño, con cientos de miles de víctimas que son transferidas a cárceles más grandes y más avanzadas tecnológicamente por acusaciones falsas relacionadas a terrorismo. Además, el gobierno ha trasladado a muchos detenidos a otros campos en Tianjin y en otras provincias del país, con el pretexto de un programa de alivio de pobreza en el que empresas y gobiernos locales reciben fondos para obligar a estas personas a trabajar en fábricas. Con tantas personas desaparecidas y abusadas dentro de este sistema, comunidades enteras con sus historias y rica cultura se han convertido en verdaderos pueblos fantasmas. ¿Te lo puedes imaginar? Y los que logran evitar la detención aún enfrentan el riesgo de trabajo forzoso patrocinado por el Estado y otros abusos, extendiendo la complicidad del trabajo forzado de la República Popular China en todo el mundo. ¿Y tú qué piensas sobre este tema? ¿Crees que hay trabajo esclavo en China o simplemente es sensacionalismo de otros países?